Bueno, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Volvimos al Hola, reo. ¿cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Todo tranqui, Juli, ¿tú qué tal? Acá en la lucha, amigo, acá en la lucha, como todos los días. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ¿Cómo, cómo están lidiando la jornada? todo tranqui, han sido días poco agotadores en algunos pares, como por ejemplo el US Cat, sí, que es un verdadero cabrón. Yo la saqué con un 50% de pérdida menos. Yo arriesgué un 50% en la posición que te pasé, pero decidí salirme. Decidí sacrificar una parte del porcentaje que saqué de Take Profit con el euro y dije, chao, chao, me voy a ahorrar el mal gusto de perder un 50%, un 0,5% de la cuenta y dije, chao, no la voy a esperar más. Vamos Y a va ver para qué arriba, pasa. es que lo más hijo de madre es, va para arriba, eso tiene que ir para arriba. El Es US Cat que tiene mucho que liquidar arriba. Claro, es que yo lo veo también, pero preferí liquidarla. Lástima que no la liquidé ayer con cero pérdida, pero ya fue. Vamos a buscarle una posibilidad capaz cuando empiece a acumular acá, qué sé yo, cuando empiece a dar indicios, así también levanto un poco el stop, ¿viste? Yo quise aguantarla y hoy esta mañana me sacó en stop loss. Pero Ya fueron muchos días de posicionamiento. Yo estoy desde el viernes de la semana pasada, bueno, estamos a miércoles, no es mucho, pero ya esperaba que haya una especie como ¿cómo es esto? De envío al alza, ¿viste? iba para arriba. Yo creo que ya desde hoy, teniendo en cuenta, digamos, como nos enseña, por ejemplo, como yo escuchaba de José Luis Cava, en la parte del análisis técnico, entre más prolongado sea, en este caso, la acumulación o distribución, como se le quiera decir, es más fuerte el envío al alza o a la baja. Claro, sí, Sí. sí, sí. Ahora, el USD-CAT, o en este caso el canadiense, ha sido el par que más aguantó frente a la fuerza que ha tenido el dólar en estas últimas jornadas, desde principios de mes prácticamente, mientras que pares como el euro, la libra, el australiano, el yen, sí se vieron afectados por la fortaleza del dólar. El canadiense fue el único que se lateralizó, pero si nosotros lo vemos desde este punto, ¿sí? Si nosotros vemos esta idea desde este punto, esto ya va a arrancar al alza, ¿sí? Incluso vamos a dejarlo como idea, yo no lo voy a tomar como trade, pero vamos a dejarlo como una idea. Dice Cami, ahora no puedo activar el audio, yo salí en Profit en un corto que tenía en el GBP del domingo y la saqué. Excelente, bueno chicos, pues primero que todo felicitarlos. He visto muy buenos resultados por parte de la gran mayoría de ustedes en, en el grupo y me siento muy orgulloso, chicos. Genial. Genial porque lo que yo más quiero crear en ustedes es la autonomía, primero que todo, que en los momentos en los que yo no pueda estar presente, pues yo sé que ustedes van a estar haciendo un buen trabajo. Bien. Luis dice, ¿estás vendido? Ok, bueno, de eso se trata. Hoy seríamos rivales. En ¿Luis el está caso, vendido? en el caso del comercio. A ver, ¿por qué lo veo comprado? Primero porque, vuelvo y repito, esta acumulación que hace el precio, ¿no? Esa lateralización que hace, esa eficiencia que hace, se mantiene, primero que todo, vamos a ver los fractales en estructuras de largo plazo, ¿sí? En la estructura del mediano largo plazo diario todavía le hace falta para corregir, para haber considerado que esto ya puede ser el inicio de un impulso. Pero en la estructura H4 pues ya estamos totalmente oxigenados con el inicio de un impulso, el final de un impulso y nos mantenemos en la línea de equilibrio del 50%. Sí, que puede caer un poco más si por Fibonacci tiene un objetivo en los 1.3927, pero por eficiencia de mercado está todo liquidado. Sí, puede que despegue desde ahí. Sí, fíjense la importancia de lo que nosotros hemos repasado de la contundencia, ¿no? No hay contundencia por debajo del nivel de los 1.3944, ¿sí? Y el volumen con el que cierra esta última sesión es bastante favorecedor para que estos ya en las siguientes jornadas, posiblemente antes del día viernes, que es cuando sale el tópico de la semana,
con los datos de desempleo de los Estados Unidos, pues suba, ¿sí? También en Canadá vamos a tener tasa de desempleo del 7,1, se espera un repunte al 7,2. ¿Sí? Entonces ya estos datos pueden ser lo suficientemente fuertes para que durante posiblemente hoy, mañana y parte del viernes el USD-CAD continúe con su estructura alcista del mediano plazo, ¿vale? Lo dejaremos como idea, yo no lo voy a dejar como trade, lo vamos a dejar simplemente como idea. ¿Vale? Igualmente no hubiera sido ni una entrada válida ni nada por el estilo. Estamos en un punto muy extremo, estuvo a punto de hacer rompimiento. Es verdad que cierra con una fuerza interesante a nivel de vela y a nivel de volumen. Sí, pero lo vamos a plantear simplemente como una idea. ¿Cómo podríamos utilizarlo para que suba, chicos? Sí, para buscar una posible compra en este par, posiblemente mañana. ¿Sí? Vamos a esperar que el precio supere. Vamos a esperar a que el precio supere el máximo de los 1,3970, ¿sí? O en el dado caso de que, bueno, no habría, ignoren lo que les iba a decir porque les iba a comentar que pudiera haber una oxigenación, pero pues es que estamos en un fractal alcista. Entonces, la manera en la que esperaríamos una confirmación mayor para buscar compras en el USD-CAD es que vulnere los 1,3970 para que de esa forma, pues ya saben el ejercicio, buscar un retroceso y podernos subir en compras. ¿Vale? Confirmadas las ventas, si es que quisiéramos buscar ese cambio de carácter, perdón. Si es que quisiéramos buscar ese cambio de carácter, tendría que vulnerar contundentemente los 1,3944 y de esa forma sí poder plantearnos el escenario de que el precio pueda empezar a buscar las zonas de los 1,38 y 1,3803, que de todas maneras seguiría siendo una corrección de este impulso. ¿Vale? Eso esperaríamos con el USD-CAD. Es un par que pues a mí me agotó bastante estos últimos días y al final me terminó sacando en stop loss. Pero desde acá ya lo veo comprador, saca liquidez arriba, saca liquidez abajo y la estructura mayor es alcista. Veamos el sentimiento. Ya sabemos que tenemos volumen, tenemos patrones de velas, tenemos estructuras, no tenemos sobreventa, no tenemos divergencia, ¿vale? Y el sentimiento en este par es para comprarlo. Falta un poco más, ¿sí? Porque recuerden que según la media debería estar sobre el 65%, pero estando por encima del 60 ya es un buen indicador para determinar que este par puede comenzar a subir, ¿vale? ¿Qué sabes de la divisa, Juli? Del dólar canadiense y la política monetaria. Ok, de la política monetaria de Canadá, ahorita no tengo datos como tal, pero vamos a ver los más importantes actualmente. Vamos a ver la diferencial de tasas y la inflación junto con la tasa de paro, para Sí. hacer una comparativa. Si ustedes vieron la última clase que yo les compartí, yo no sé por qué estaba ahora en Yahoo. Bueno, ahorita lo organizo. No entiendo por qué ahora está con el buscador está en Yahoo. A ver, espérenme un momento, chicos. A ver, a ver, ahora no entiendo por qué está con, a ver, IPC Canadá. Hola Juli, ¿cómo estáis? Oye, para sacar eso, mira, colócate los tres puntos Ok, y, y buscador. Mira, bajito, al lado de tu foto, ahí. Tres acá. puntos, configurar. Configurar, configurar, configurar. Abajito, lo más abajo posible. Ah, aquí está. Y buscador, que está al costado izquierdo. Al costado izquierdo. Acá. Sí, y coloca cambiar en ese. Y Ah, coloca sí. tu entrada. Acá.
y establecer como predeterminado. Uy, gracias, Sebas. Sí, porque A no mí, entiendo. a mí también me está pasando eso, no sé por qué, pero ahí se Sí, arregla. no, no tiene nada, ¿sí vieron? No ofrece Claro. nada. Google es Google. Bueno, continuar. Aquí, IPC, listo. Ahora sí, vámonos entonces a los tópicos más importantes del mercado, que es la inflación, el diferencial de tipos de interés y la tasa de desempleo. ¿Vale? Vamos a hacer una comparativa. Como les decía, si se vieron la clase que les compartí, que tuvimos con uno de nuestros compañeros, ¿sí? Ahí está el ejercicio para que ustedes hagan la tabla de datos. ¿Listo, chicos? Esa tabla yo sé que les va a ayudar muchísimo. Porque primero hay que hacer un diferencial de todos los datos, por ejemplo, de Canadá, usa todos los datos de las economías que ustedes estén tradeando y ya después sacan una tabla independiente y hacen la comparativa. Entonces, USA y Canadá, por ejemplo. Entonces, ya teniendo los datos de USA, solamente los ponen y los comparan con Canadá. Y lo último que vemos son los gráficos. ¿Listo? Entonces tenemos paro, tenemos IPC y tenemos tipos de interés. Mm. Se ha querido darme como un virus estos días, chicos. Tengo la garganta como inflamada. Listo. Entonces, tenemos un paro en el 7,1% y viene subiendo desde octubre, prácticamente desde enero del año 2023 viene con una constante subida. Listo. Desde el 5% hasta el 7,1%. Tenemos una inflación que desde esa misma fecha, desde enero del 2023, también se encuentra en caída libre. Listo, perfecto. Con algunos repuntes, pero está descendiendo. Actualmente se sitúa en el 1,9%, más baja de la de Estados Unidos. Vale. Tienen una tasa de paro más alta que Estados Unidos y tienen una inflación más baja que Estados Unidos. Mientras que los tipos de interés se encuentran reduciéndose desde el 5% hasta el 2,5% actualmente. ¿Sí? La última reunión fue el 17 de septiembre de este año. Ya con esos datos podemos ver que Estados Unidos es más fuerte, tanto en empleo, en tipos de interés y en inflación, ¿sí? Que la inflación sea más alta que en Estados Unidos refleja que la Reserva Federal, aunque tienen que reducir tipos de interés en estas dos siguientes jornadas, o si no van a fregar a la economía estadounidense, no va a haber una solución pronta si es que los tipos de interés se siguen manteniendo altos por más tiempo, el dólar va a seguir fuerte contra Canadá. ¿Listo? El tópico es que el dólar americano siga fuerte frente al dólar canadiense. Solamente con esos tres datos que son los que lideran en estos momentos el ciclo económico actual, la inflación y el empleo. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso, podemos llegar a una conclusión rápida, resumida, ¿vale? Obviamente hay que hacer un estudio más profundo, pero esos tres datos son los que mandan ahorita la parada en el ciclo económico actual, porque estamos pasando de una política monetaria restrictiva que tardó aproximadamente 2 años y medio a nuevamente una política monetaria flexible. Bien, entonces estamos en lo que Ray Dalio explica como auges y declives. ¿Listo? Estábamos aquí. Podemos empezar a experimentar algo así, siempre y cuando el empleo en los Estados Unidos no apunte a una recesión. Bien, ya sabemos que por bolsa es totalmente diferente. Hay mucha liquidez en el mercado y las empresas líderes en el mercado lo están haciendo más que bien. ¿Vale? Pero hay que hacerle seguimiento al tema del endeudamiento con la inteligencia artificial y los proyectos. Donde eso empiece a flaquear o donde se empiecen a extender más los plazos que espera el mercado, pues podemos enfrentar una correctiva. Pero si todo sigue en pie, Google, Microsoft, Amazon, Tesla y las demás empresas siguen sacando adelante sus proyectos y siguen demostrando que la inteligencia artificial tiene mucho futuro, al igual que el Internet en la época de los 90 80,
¿vale? Pero que están en el momento actual, porque ¿qué pasó con el Internet? El Internet llegó en un momento que no era el indicado, ¿sí? O mejor dicho, las empresas empezaron a mostrar al Internet muy previo a su verdadero boom, ¿sí? Eso puede suceder con la inteligencia artificial, lo que puede ocasionar, pues, correcciones fuertes en bolsa. Pero, como les había comentado en una de las clases también, Wall Street se compra. Que nos hace cambio de carácter y demás, no importa. Venderlo es muy difícil. Esperamos entonces que nos haga el movimiento contrario, un cambio de carácter para volverlo a buscar en compras. ¿Listo? Eso tanto en bolsa como en las materias primas como el oro y la plata. ¿Sí? Son activos muy difíciles de vender. ¿Listo? Entonces, por ese lado, Juli, y con esos datos que acabamos de ver, Canadá tiene menos relevancia frente al dólar americano. Y vuelvo y digo, y vamos a dejarlo posiblemente como una prueba para ver cómo funciona esta acumulación. Y como aprendí del señor José Luis Cava, entre más prolongada sea, más fuerte es la explosión. ¿Vale? Lo mismo si Perfecto. hubiera sido al contrario. ¿Listo? O Genial. sea, Sí, siempre tuvo un poco, siempre el dólar eh, estadounidense tuvo más dominios sobre el canadiense. Pero ¿cómo es esto? Una consolidación así, quizás hubiera estado bueno esperarla un poquito más. ¿Viste? sí, sí, hubiera sido bueno esperarla un poquito más. Miren, digamos, el ejemplo que podemos ver ahí, ¿vale? Para, digamos, evitar esos stop loss innecesarios cuando el precio nos pueda apuntar oportunidad de ventas. Aunque en esa consolidación hubieron buenas oportunidades de venta con stops corticos, ¿no? Manejando posiblemente un 1.1, un 1.2, ¿vale? Pero lo importante es que en este caso la estructura de este gráfico en las dos temporalidades, incluso en todas las temporalidades, chicos, es alcista. En todas sus temporalidades. En mensual el precio es alcista. Así. Impulso. Y todo esto es el retroceso o la acumulación. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto tardó el precio en ese rango? ¿O cuánto ha tardado porque aún sigue ahí? Desde el 2016. O sea que la explosión que puede experimentar el USD al alza es fuerte, es interesante. Pero todo va a depender también de los datos de empleo del dólar. ¿Vale? El impulso mensual todavía no culminó. Exacto. Sí, señor. El impulso mensual, estamos acá. X, uno, esto será el 2 y estamos aquí. Este nivel será el 2. Y estamos esperando el desarrollo del 3. Pero como no se ha confirmado ese rompimiento en mensual, Claro, ¿no? claro, de no confirmarse y empezar a dar indicios bajistas superando el semanal, ya esperaríamos esta zona que tenés marcada acá aproximadamente. Sí, señor, exacto, exacto. Desde que no se pierda este nivel, muchachos, esta zona no tiene ninguna relevancia. Solo sabemos que es un objetivo de Fibonacci. Matemáticamente el precio en algún momento deberá regresar a ese punto. Pero como la estructura es alcista, entonces ahí es donde nosotros decimos no tenemos ninguna objetividad de buscar objetivos de Fibonacci. Esto es como si no existiera. Está, pero no está. ¿Sí es? O sea, existe, pero no nos interesa. ¿Vale? En semanal, el precio igualmente también es alcista y aún le falta un objetivo en los 1.35, 1.3453. ¿Lo estábamos buscando? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la estructura en diario era bajista. Pero cuando se empezó a recuperar, fíjense, ya vamos a hacer el backtesting, ¿listo, chicos? Porque me interesa ya empezar a hacer el backtesting, pero también desarrollar un poco cómo se ha comportado el mercado en estos últimos días. Bien. Miren, teníamos, recuerden, es muy sencillo. Para encontrar un máximo y un mínimo, encontramos un break, dependiendo de la estructura en la que lo estemos observando. ¿Listo? Entonces teníamos rompimiento, rompimiento, rompimiento. Y acá el precio ya no siguió superando mínimos. Por el contrario, vulnera el máximo estructural clave según la temporalidad en la que lo estamos observando. Bien.
Luego, ¿qué hace el precio? Como dijo Julio en una ocasión, hay que esperar el break of structure, es verdad. El cambio de carácter es una primera señal, pero es un 50-50. ¿Sí? Yo tomo los trades cuando me hace un cambio de carácter siempre y cuando cumpla con el siguiente paso. Recuerden que esto es como una receta. ¿Cuál es el primer paso? El cambio de carácter. ¿Cuál es el segundo paso? La estructuración o u oxigenación en nuestros niveles de Fibonacci. O digamos, si ustedes utilizan otras metodologías como bloques de órdenes, imbalances o demás, eso no interesa. La excusa de entrada es lo que menos interesa, chicos. Ustedes ya saben cuál es la que yo utilizo y ya entiendo que personas como Julio Dani la utilizan también. Entiendo que Luis utiliza otra excusa de entrada al mercado, Cami utiliza otra excusa de entrada al mercado, Sebas está aprendiendo a utilizar la que nosotros utilizamos, pero al final de cuentas, chicos, esos son excusas, como se les dice coloquialmente. ¿Cómo entramos al mercado? De esta manera, este es mi patrón para entrar al mercado. Ya, ¿vale? Pero entonces nuestro siguiente paso después del cambio de carácter es ese. La estructura. Si el precio no me hace estructura y vuelve a recuperar la tendencia que llevaba anteriormente, pues este cambio de carácter no funcionó, ¿vale? Si lo hace, si por ejemplo el precio va así como lo hizo acá, fíjense, si lo hace, ¿vale? Es un 50-50 para que la tendencia cambie o continúe. Mientras que cuando el precio ya nos hace el primer cambio y después nos confirma el break, ya tenemos, ojo, en temporalidades grandes, confirmada el cambio de dirección, ¿sí? Se acabó la tendencia bajista y comenzó una nueva tendencia alcista. ¿Listo? Entonces con el USD CAT vamos alcistas en diario. ¿Listo? En H4 para ir desglosando ya el par. Listo. En H4, ¿cuál fue el último rompimiento? ¿Cuál es el último fractal? Recuerden que cuando el precio ya va haciendo rompimientos, ya no me interesa el pasado, ¿sí? Eso es algo en lo que estoy trabajando y que les estoy enseñando a ustedes. No me interesa este movimiento. ¿Por qué? Porque el precio está aquí. El precio está aquí. ¿Sí? Esto no me importa. Puede que tenga objetivos, tenga cualquier excusa que se quiera ver, incluso a nivel de Bloomberg, a nivel de análisis cuántico, ya otros niveles que pues también he visto yo con los compañeros con los que estoy trabajando actualmente. Eh, sí, es verdad, tiene esos objetivos, tiene esos niveles, pero nada nos garantiza, chicos, que el precio vaya a llegar acá directamente. ¿Por qué? Porque en la actualidad, hoy, el fractal del USD CAD es este. Rompe, genera un máximo. Bien, porque desde ahí ya comienza su retroceso y genera un mínimo. O sea que lo único que me importa a mí es esta área. ¿Sí? Si llega a perder este nivel, bueno, ahí sí decimos, cambiamos. Cambió nuestra dirección de alcista a bajista del mediano plazo. Ahí sí ya tengo objetividad para buscar los objetivos de Fibonacci. Y saber de todas maneras, entender de todas maneras, muchachos, que el precio sigue en una tendencia alcista del mediano a largo plazo y lo único que estaríamos operando es un retroceso. ¿Listo? ¿Quiere decir eso que vamos a buscar órdenes pendientes y demás? Tampoco, porque eso no nos garantiza que el precio pueda hacer esto. Y lo hemos visto en infinidad de ocasiones, chicos. ¿Vale? Ya también tratamos en una ocasión los algoritmos de manipulación y cómo diferentes plataformas como TradingView y demás venden la información a los brokers. Los brokers ya saben dónde está el dinero y los sacan. ¿Listo? Entonces, lo que nos interesa y lo que yo quiero que ustedes también se centren es en el ahora. ¿Listo? Hoy. ¿Qué está haciendo el gráfico hoy? No me interesa qué hizo ayer, no me interesa qué hizo hace un mes, no me interesa qué hizo hace una semana, hoy, en el fractal de hoy.
Bien, listo. Vámonos a la parte de los impulsos primarios y secundarios. Tenemos un impulso primario, comienzo del impulso, final del impulso. Ya lo tenemos en nivel del 50%. Si me pierdes el nivel, ¿quiere decir que tenemos un cambio de carácter? No. Ya lo vamos a ver con el backtesting. Recuerden que en temporalidades de H4 en adelante, los cambios de carácter solamente los vamos a manejar cuando el precio rompa el nivel estructural clave. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, ya lo vamos a ver con el backtesting. Yo lo intentaba, ¿no? Al principio yo, bueno, cambio de carácter, pero como la estructura mayor se seguía manteniendo desde el punto X, se recuperaba. ¿Vale? En cambio, en temporalidades más pequeñas de H1 hacia abajo para los que la trabajen, sí manejamos esos fractales actuales, como acá. ¿Listo? Porque es que es lo que el precio vaya generando, es el camino que va creando el gráfico. Yo comparo el trading como algo parecido a ver el futuro, ¿no? O a ver el paso del tiempo ahí mismito, ¿vale? Porque estamos viendo la creación de ese gráfico. Entonces a mí ya no me interesa lo que hizo acá, me interesa lo que va creando actualmente. ¿Sí? Siempre con objetividad, ojo, porque hay veces que la gente se me confunde y dice, pero eso es como adivinar el precio o seguirlo. No, porque vieron que ya planteamos toda una objetividad, primero fundamental, después macro, desde mensual, semanal, diario, H4 para llegar a la conclusión de que este par tiene más probabilidades de subir que de bajar. ¿Listo? Perfecto. Ya lo único que me interesa a mí es irnos a H1. En H1, después del primer rompimiento, fíjense, ahí, listo. Después del primer rompimiento, el precio me dejó el mínimo. Vamos a quitar eso. Listo. Deja mínimo, deja máximo. Denme un momento, chicos, por favor. Listo. Deja mínimo, deja máximo. Ya tenemos un área de trabajo. Esto todavía incluso no es máximo. Falta una sesión más. Listo. Perfecto. Ya tenemos un máximo. Tenemos un mínimo. Queremos intentar comprar, ¿verdad? Vamos a buscar nuestra excusa. Principio del impulso, final del impulso. Tenemos nuestras áreas de trabajo. ¿Listo? Veamos el volumen. Listo, el volumen en ese retroceso comenzó a disminuir. Eso es positivo. ¿Sí? Esa caída no está acompañada. Se están saliendo los compradores para buscar un mejor punto de entrada. ¿Listo? Perfecto. Le damos. Nada. Muy bien. Nada. A ver, tenemos 50%, nada, 61%, nada. Listo. Aquí lo intentamos. Se compra. Stop técnico. 20 puntos. Yo manejo una gestión actual de 40. No me importa si yo ya sé la dirección del precio, de nada. Uno, dos, ¿vale? Porque ahorita últimamente el mercado no se presta para hacer swings. Listo. Se mantiene, se mantiene, se mantiene.
Oh, ¿qué pasó? Bueno, se mantuvo en esa misma zona, 78%. Mismo máximo estructural H4. Siguen compartiendo los mismos máximos. ¿Vale? Máximo estructural H1 es el mismo máximo estructural H4. ¿Vale? Eso es importante. A veces yo mismo me pierdo, chicos. Sí, porque también esto es mucho a la interpretación propia. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Yo no entiendo por qué en la clase de los patrones de velas no he podido compartírselas, chicos. Entonces, pues voy a optar por ser un poco altruista y la voy a dejar pública, ¿vale? Para que estén pendientes, porque esa clase es importante. El contexto de las velas es muy importante. ¿Sí? Si ustedes vieron, por ejemplo, esos múltiples cambios de carácter que habían antes, entonces fueron malas interpretaciones mías. Sí. Importante, otra cosa que me pasa a mí, y yo les comparto mis errores, porque yo, aunque soy la guía de ustedes en estos momentos, o así me pueden considerar, eh, también cometo errores, ¿sí? Yo también cometo bastantes errores todavía, chicos. Entonces, no soy perfecto, ¿vale? Pero sigo puliendo esos errores. Uno de esos es querer entrar en media hora. Y no, mi plan estipula una hora. La paciencia, la paciencia, la paciencia. ¿Listo? Porque en muchas ocasiones por querer entrar en media hora, por querer ser más astuto que el mercado, supuestamente, entonces me llevo esas sorpresas. Y en una hora la vela nunca se formó de la manera en la que nosotros esperamos que se forme. Bien, hoy hago eso, ¿vale? Fíjense, acá está la clase. Miren, esta clase entonces la voy a hacer pública y se las voy a compartir inmediatamente. Bien, para que estén pendientes. Porque no entiendo por qué no me deja. Acá, fíjense, esta. Esta la voy a dejar pública. ¿Listo, chicos? Entonces, para que estén pendientes y la repasen hoy. Porque fíjense que si hubiéramos mantenido esa orden, solo esa orden, ok, se mantiene por bastante tiempo, desde el viernes de la semana pasada, ya casi casi 8 días, 5 días, nos habrá sacado en stop loss, nunca nos hubiera sacado en stop loss. ¿Hizo el cambio de carácter? Nunca ha hecho el cambio de carácter. El USD-CAT tiene swap positivo al alza. ¿Listo? Y vuelvo y repito, las probabilidades de que este par comiencen a despegar son muy altas. ¿Listo? Ahí vimos el error y vimos el fractal, ¿vale? Entonces, este par tiene probabilidades de subida. ¿Listo? Al igual que lo es el dólar yen. Bueno, aunque ya cuando se empiezan a achicar tanto las áreas, ya comienza a ser un poquito riesgoso, ¿no? Porque podemos estar frente a una corrección. Bien, listo. Entonces, bueno, chicos, para seguir entendiendo la metodología y ya con el Trading View, vamos a seguir con el par que nosotros teníamos en ejercicio. Creo que era el Yen, ¿cierto? Sí, sí, era el Yen. Listo, chicos. Antes que nada, antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? Ninguna, Juli, más que claro. Bien. Los demás, todo claro. Sí, Juli, todo muy claro. Perfecto. Muy bien. Listo, Cami dice sí, todos dicen sí, listo. Muy bien, chicos. Recordar también que nosotros estamos ahorita en momentos complicados, ¿no? El dólar se recupera con fuerza en estas últimas jornadas, pero el tópico del viernes, pues lo puede desplomar, ¿sí? Y esto es siendo el descuento para esa noticia, ¿no? Estaríamos en esa. Compra con el rumor, vende con la noticia. Esperemos a ver qué tal sale el tópico. Bien. Entonces, ojito. Perfecto. Entonces, ¿qué decíamos nosotros con el audio gen?
Que vamos a empezar el backtesting desde el 2020 porque fue cuando la economía cambió, ¿sí? La gente que no se ha dado cuenta, el mundo en su totalidad dio una vuelta, dio un giro de 180 grados después del 2020. Todo cambió, ¿sí? Hasta la burocracia se expandió más. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos que antes de llegar a ese punto debíamos entender cuál era la estructura previa al mercado. ¿Listo? La estructura del Audegen actualmente es alcista. Este es el fractal del AUDJPY. Listo. Un impulso, un retroceso. X, uno, 2. Vamos a cambiarle el color. Y estamos buscando ese posible 3. Eso es lo que está buscando el gráfico en temporalidad mayor. ¿Vale? Sin embargo, entonces a mí lo que me interesa es saber qué está haciendo el precio, qué hizo el precio en todo esto y cuál es su tendencia. Listo, vámonos a semanal. En semanal nosotros habíamos visto que el precio había cambiado su carácter aquí y que el mismo máximo estructural mensual alcista es un máximo estructural bajista semanal. ¿Vale? ¿Listo? Entonces tenemos así, X, uno y hasta el momento 2. Vamos a ver si lo supero. No, no hubo contundencia. Es el mismo máximo. El mismo máximo mensual es el mismo máximo semanal. ¿Vale? Pero si lo hubiera roto en semanal, cambia la estructura semanal. ¿Vale? Entonces en semanal estamos bajistas. Pero no le prestamos mucha atención porque vemos la fuerza que lleva actualmente y la posibilidad de que esto vuelva a ser alcista en el largo plazo es muy alta. ¿Vale? Listo. Semanal estamos bajistas. En diario. Vamos a buscar esos fractales diarios. Bien, la importancia de ver a cabalidad. Yo quiero que se vuelvan muy minuciosos con eso. Vale, chicos. Vean que lo que no se veía en semanal, sí se ve en diario. Break, break y cambio acá. Desde ahí vuelve a ser alcista. Alcista, alcista.